¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Los Perros de Embajada. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazzo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, mi Chas, aquí de regreso para un episodio más. Que se viene trompeano, pero con acento de Caracas. También tenemos como que de varios lugares, pero sí muy trompista, trompiano. Podemos ya hasta hacer un adjetivo a los episodios que vamos a tener. Muy trompiano este episodio. Vamos a empezar comentando, por si no saben, y es que Venezuela, como bien dijo Santi, nos podemos también mover a Caracas. Venezuela pide apoyo a la ONU en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el despliegue naval en el Caribe. Como puede ver, Santiago se está riendo porque creo que al que menos le tienes que pedir ayuda es a la ONU, güey. ¿Qué va a hacer la ONU, güey? O sea, Sí, güey. El gobierno venezolano pide apoyo al secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, por las tensiones con Estados Unidos, también por los señalamientos de Washington contra Nicolás Maduro y el despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales del país sudamericano. El canciller de Venezuela, Iván Gil, dijo que existen falsas narrativas, entre comillas, que buscan justificar las agresiones contra Venezuela, otra vez entre comillas, en alusión a los señalamientos recientes del gobierno gringo de que Nicolás Maduro, es el líder del supuesto cártel de los soles. Venezuela condenó el despliegue militar que consideró una amenaza y porque el fin de semana llamó a sus ciudadanos a inscribirse a la milicia bolivariana, un cuerpo creado por el entonces presidente Hugo Chávez en 2005 para, y cito, defender la patria. Pues este movimiento de buques sí lo vimos desde la semana pasada y pues sí se ve amenazante, ¿no, Santi? Por lo general cuando Estados Unidos designa cosas con la T y errista, y ahorita está usando mucho el asunto del narcoterrorismo, pues como justificación incluso a tirar dictadores, ¿no, Santi? sí, y principalmente, pues, o sea, pasa todo el tema de la circunstancia política y de qué tanto le interesa a Estados Unidos, eh, pues, el tema de recursos minerales, petróleo, todo Claro. esto que tiene Venezuela, ¿no? No sé si alguna vez has visto gráficas o números acerca de la cantidad de petróleo que tiene Venezuela y es brutal, muchísimo mayor que los países árabes o que Ujú. Rusia o China, ¿no? Y Sí, de güey. igual manera con temas minerales. Entonces, digamos que te hace dudar, ¿no? O podría ser un argumento a favor de la soberanía de Venezuela, ¿no? De hecho, hay una película ahí que sale. Este, el ¿Cuál? de The Office, no me acuerdo cómo se llama este vato. Ay, cabrón, ¿el Steve Carell? No, el esposo de Emily Blunt. Ay, sí, sí, me acuerdo, pero... Krasinski, John Krasinski. John Krasinski, tienes que... Así es. Este, una película que él explica por qué Venezuela es la amenaza más latente que hay para Estados Unidos y va más allá de un tema de pues, poderío militar o así, ¿no? Es un tema de ideología sobre los recursos del planeta, porque al final Estados Unidos, bueno, Venezuela tiene la mayor cantidad de recursos del planeta, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, De pues, bueno, petróleo, ¿no? que- Entonces, sí, el, exacto, el- entre muchas otras cosas. Entonces, sí, pues el claro. tema ideológico se ha vuelto cansado y pues también la realidad es que el tema de Maduro también ha escalado, ¿no? O sea, por un lado la parte que puedes hacer como para defender a Venezuela y decir, no, pues pinches gringos que nada más le dijeron libertad y vamos para allá y te invadimos, es Ujú. que no ha pasado, son como amenazas, pero pues por otro lado es también, pues este cabrón tiene un país que es así de rico, imagínate a ese nivel de riqueza que tiene y Ujú. que pues tiene al pueblo pues pobre, ¿no? Pero Por también decirlo de otra manera, ¿no? hay que tomar en cuenta los bloqueos, güey. O sea, no está pobre porque sí, sino A porque, ver, güey, pero sufre bloqueos de quién? de Estados Unidos Ajá. ¿Y de quién más? y de todos los amigos de Estados Unidos. Los O sea, amigos de si le... Estados Unidos, todos los amigos de Estados Unidos comercializan con Venezuela. Es el mismo pretexto que con Cuba, güey. Ah, no, Y digo, además, tampoco. tanto socialismo que mencionas y que dices y que tú promueves y tan, pero al final lo que quieres es comerciar Pues libremente. sí, déjalos comerciar. Pues, ¿por qué no? Si también tú estás Por eso, promoviendo el es que el tema es capitalismo. ese, ahí está la discusión. El libre comercio no es la ideología del socialismo, al contrario, el socialismo es un proteccionismo de Estado y es un Pero nacionalismo de Estado. Entonces, ¿por qué te quejas de que no te dejan hacer libre comercio si tú promueves otra idea?
No, la idea del mercado siempre ha existido, Santi. Eso, desde antes de que hubiera capitalismo y socialismo, el Ajá. mercado siempre ha existido. Y Entonces, eso es déjalos trabajar. y eso es lo que batalla Marx en sus escritos y lo que batalla Lenin y es que hay que matar al Estado, acá al mercado. ¿Al mercado? No, claro que no. El mercado siempre va a existir, güey. No, o sea, a ver, No. en los experimentos socialistas más radicales que ha habido, es matar el mercado y el mercado lo dicta el El, Estado. el Estado. El Estado es el No, mercado. el Estado, el mercado tiene que estar subyugado al Estado. Ajá. Y entonces, cuando no te dejan hacer un libre mercado con otras naciones, libre mercado es eso, Ujú. güey. Es toda la idea en contra de lo que estaba peleando Marx y Lenin y Pol No, Pot tampoco. y Mao Zedong y todos ellos. Sí, güey, tal cual. Estaban peleados con el libre mercado por eso, pero el movimiento es ahorita es de que el mercado sirva al Estado, no al revés. No que el Ok, Estado sirva al el mercado. mercado sirve al Estado. ¿Para qué te sirve? O sea, ¿para qué te quejas de que te hacen un bloqueo si tú como Estado tienes el Ujú. mercado y tú vas a sacar para adelante a todos? Pues Más porque siendo tengo, una nación como Venezuela que tienes los recursos de todos lados. O sea, ¿qué te falta? por eso, tendría que vender, o sea, dame chance de vender ¿A quién no le puede vender? a Estados una cantidad de Unidos y ya. Estados Unidos, Canadá, Europa. A Claro que Canadá, sí, a Canadá le super puta. Los canadienses con el tema de los minerales y de las minas y todo ese show, pero no pueden entrar. claro que sí. No, ¿cómo Claro que crees, güey? sí. A ver, pero por supuesto que y te vende y a granel, güey. Y más con el gobierno ahorita de izquierda que tiene. Vamos a ver, ¿con quién comercia Venezuela? O sea, si tú te pones, literal, digo, nos estamos desviando totalmente del tema, pero si tú te pones a Ah, ver quiénes son los principales socios comerciales de Venezuela, puta, hasta Estados Unidos seguro está. mira, Brasil, España, Turquía, España es aliado de los Estados Unidos. ujú, y Estados Unidos. Eso dice la inteligencia artificial de Google. No creo que. A ver, vamos a ver por qué No, dice que pues está ahí. busca, no sé, la Organización Mundial de Comercio, si quieres, o Ajá. el Banco Mundial. Espero que digo, socios relevantes, nada más ven Brasil, España, digo Turquía y Colombia, que pues sí está helado, obviamente. Pero bueno, el chiste es que los buques sí se están acercando muy peligrosamente a derrocar el desmadre, A ¿o ver, no? punto y aparte, sí, una cosa es eso. Sí. Ajá. Y otra cosa, pues ya es el tema de los buques. Pero el tema de Sí. los buques que están acercándose peligrosamente hacia Venezuela es más Ajá. por un tema militar. A lo que se le teme es a una invasión para hacer un golpe de Estado o una Cambio de invasión régimen. militar a Venezuela para quitar a este imbécil, ¿no? Que eso es otro tema completamente distinto de ser un bloqueo militar. Sí, no, bloqueo militar todavía no es, pero pues, el hecho de que estén Un ahí. bloqueo comercial, perdón. Perdón. Este, Sí, es otra cosa aparte, pero ¿quién? Porque, o sea, aquí lo que están diciendo los gringos es que es el del cártel de los soles, que de repente surgió, güey. ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo habías escuchado del cártel de los soles hasta que le empezaron a decir los gringos, güey? pues, a ver, yo en lo particular nunca, pero tampoco es como que yo me sepa la historia narcopolítica de Venezuela. No, tampoco, Así pero. también te puedo decir cárteles de México que también surgieron este año, güey. Y también está así como que, ¿quién los dice, no? Ajá, pero aquí A ver, como que no, no, como. no, no por contrarrestar tu punto, ¿no? O sea, sin duda, sí, Ujú. sí, sí salió de la nada y de repente nadie había escuchado. O sea, no era como tema público, ¿no? Exacto, Eh, güey. pero sí, o sea, aparentemente, pues, uno podría asumir que entonces descubrieron este cártel. Ujú, ujú. Estaba ahí bajo las sombras y todo un show. O que simplemente ya decidieron ponerlo a la luz, no sé. Independientemente de si sí existe o si no existe el cártel de los soles o el nuevo sol o ya no me acuerdo ni cómo se llama, Ujú. eh, yo no dudo de que este güey sea un criminal narcotraficante en lo más mínimo. O sea, si a mí, y olvídate que lo diga Estados Unidos o que lo diga el que tú quieras, este güey sí es un criminal de todos los colores y sabores. Pero ahora, ¿quién te da quién le da la justificación a Estados Unidos de tomar cartas en el asunto? Pues nadie, o sea, Sus, el por, establishment, el status quo a nivel mundial, por sus pistolas, güey, dilo, por sus la huevos. doctrina Quieren hacer. Monroe, si quieres. Porque sí, la doctrina Digo, Monroe es América, nadie se mete más que yo. ah, exacto, pero también estos cambios de régimen, digo, antes los vimos en épocas pasadas en Medio Oriente y no han salido bien, güey. Entonces, y el hecho de que ahorita estén amenazando. ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos hizo un cambio de régimen en América? O No, en sea, América, pues fue el de Panamá, ¿no? Con. no, ¿Cómo se llama o este sea, cabrón? muchísimo después.
¿Sabes de reciente? Chile con Salvador Allende? Ajá, pero vamos a ver. Mi punto de vista es que qué bueno que lo hizo, pero Régimen en Estados Panamá, pues bueno, en Estados Unidos América. provocó la independencia de Panamá. En el específico, pues la expresión de Cuba, ejemplos de cambios de régimen. Guatemala, los Guatemala. contras en Nicaragua, Pero eso que fue ochentas, güey, ¿no? eso es con Sí, Reagan, ¿sí? ajá, entonces, digo, A ya Bush fue hace. papá todavía le tocó lo de Nicaragua y Guatemala. Ahora, lo que también digo, y aquí Clinton quizás ya no vamos se a. mete, desde Bill Clinton que no se mete con América, güey. Pues que no. Te digo, ajá, y también como que no diría de que, güey, ok, no se meten con América, pero si toman este paso, A pues, ver, ¿qué les, ojo, no qué, se qué les meten impide? militarmente, ¿Ah? porque Ajá. económicamente sí. Ah, sí, eso es otro. No, ahorita estamos hablando como ya asunto ya con fuego real, cabrón. Sí. Entonces, pero ¿qué les impide que se metan aquí en México si ponen aquí sí tenemos cárteles poderosos, güey, que son los que Pero nos no se han van, ya son, metido, güey. exacto, por eso, entonces, ¿qué les impide si hacen esto en Venezuela que luego seamos nosotros los siguientes, cabrón? A ver, bajo Y, la presidencia de Trump, yo te diría que no hay ninguna garantía de nada, más cuando hay ciertos, a ver, por ejemplo, aquí en México, pero es que yo no quiero hablar de México. no, no, pero digo, nada más la No, 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 pregunta sí es pero como en ese retórica para sentido, con que, la retórica de Trump, pues en teoría nada más cuando hay ciertos políticos, figuras políticas que no lo verían con malos ojos. Figuras de la oposición, sin duda, ¿no? ujú, Eh, Obviamente el gobierno mexicano sí pues es muchísimo más reacio a eso. Y la relación comercial geoestratégica, geopolítica, militar y todo lo que lleva de la mano hasta de frontera México-Estados Unidos es muchísimo más delicado que el Venezuela, ¿no? sí, El sí, problema de totalmente. Venezuela es que está a 51 kilómetros por ahí más o menos de la Ujú, costa de Miami. También parte importante de eso es que Venezuela tiene capacidades balísticas de largo alcance, de mediano alcance, llamémosle, de sí, Caracas a Miami, ¿no? De ahí a que lleguen, pues Estados Unidos los piratea antes, ¿no? sí, no, Pero tampoco. bueno, ese es un tema. Y por otro lado, pues México, pues sí, la relación es más como de hilitos, güey, porque si no te puedes pelear tan cabronamente hoy en día Ujú, con tu vecino, eh, sobre todo siendo que México es un país relevante, o sea, es de las 20 economías del mundo, ujú, vaya, recursos, petróleo, autos, pues vaya. Y además, la economía está, la economía de Estados Unidos y de México está simbiotizada hasta cierto punto, y que ujú, tienes no sé cuántos millones de mexas allá. también. Entonces, Digo, pero digamos que no se pinta tan distante si llega a suceder esta invasión yo creo al que se pinta México. distante, pero porque es diferente. Porque Ujú, si se llegan a meter, si se llegasen a decidir meterse a México, sería muchísimo más, como de CIA, ¿sabes? Así de agentes profundos y estar, undercover. ajá, más en un tema económico, así de voy a fondear a tal partido o organización o Ujú, sector empresarial, no, no sé, algo así, para que se derroque o generar una mala imagen, o no sé, o sea, eso sí sí lo veo más plausible e incluso hasta cierto punto podría estar pasando hoy, mm, pero eso ya es otra historia, ¿no? sí. El tema en Venezuela, sobre todo porque no quiero hablar mucho de México, Sí, sí. el tema en Venezuela, eh, pues la realidad es que a ver, Maduro lo que ha logrado es aislarse del mundo. A pesar de que tenga buena relación con Rusia y China, pues sí se ha aislado del mundo porque sí es demasiado radical y demasiado irónico y demasiado estúpidas a veces las posturas que toma, ¿no? Eh, a ver, pedirle ayuda a la ONU, güey, Palestina le pide ayuda a la ONU, güey, ¿sabes? O sea, Sí, de hecho vamos a pasar a eso, güey. la ONU no va a Sí, no, hacer digo, ya para cerrar el asunto, eso de pedirle ayuda a la ONU, no digo, creo sirve que absolutamente nada. No sirve para eso y mejor, para nada. Sí. mejor pide ayuda a los BRICS o algo así, Sí, algo que tenga más justo, poder. justo, eso sí sería un poco más coherente quizás, ¿no? Exacto. También el tema con Maduro es que, pues por un lado dice una cosa y luego al día siguiente hace otra cosa, o sea, de repente te dice, sí, vamos a hacer la milicia, ¿no? Y Ujú. lo de la milicia, no sé si viste el video, que son 6 pepinos con carteles y atrás Sí, claro. un video de como si fueran miles y millones de personas así firmándose para la milicia, ¿no? Eso fue un rotundo fracaso. Y al día siguiente, o un día antes, no me acuerdo, leyendo una carta y honorable señor Donald Trump, por favor, le saludo fraternalmente porque somos americanos y vamos a buscar la vía de la paz. Ah, es súper irónico y nada coherente, ¿no? Es correcto. Entonces, pues está el tema de que voy a movilizar la milicia venezolana, que son 4.5 millones de milicianos, no sé cuántos por ahí,
Y entonces hace una guerra híbrida entre difamación y entre denuncias públicas y campañas y bla, bla, bla. Ujú. Y el canciller y el Diosdado Cabello y no sé quién tantos empiezan a decir que es la desesperación de la administración estadounidense frente a China, bla, 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 ¿no? A ver, al final es una payasada de los dos lados. Yo, por supuesto, milito con la idea de que pues no me importa que sea una payasada, pero quiten ese imbécil de allí y salven a Venezuela, güey, porque eso es una realidad. Venezuela está hundida, tienes que ir a por Chávez, güey, porque Chávez de una manera u otra era más tranquilo, cabrón. O sea, es como comparar a Stalin con Lenin, ¿no? Lenin era un pinche Digo, loco filosófico, pero Stalin era un pinche loco de militar, cabrón. Y es lo mismo acá, ¿no? digo, los dos están re locos. Yo sería más de la idea de que los mismos venezolanos tendrían que salvarse a sí mismos más que una intervención, que nunca sale bien, güey, siendo honestos, cabrón. No, sale bien, a veces ha salido bien para los gringos, para el resto del mundo no necesariamente, sobre todo para el Nunca. país invadido es el que sí, sí generalmente no Sí, funciona, ¿no? es correcto. También ahí el problema está en que está en juicio, bueno, no en juicio, como en riesgo, la Ujú. estabilidad en el Caribe, porque Venezuela sí juega parte importante en todo el Caribe. Sí, toda la A zona. ver, enfrentito está Aruba, Bonaire y Curazao, las islas ABC. Ujú, Recordemos que Venezuela tiene un conflicto actual con Guyana, ujú. Que también ellos, 80% del territorio guyanés. ajá. Y Eh, que sacaron escrito, ¿no? De que oigas Donald Trump sí venga por acá. sí, pues, además hay una base americana en Guyana, justo los guyaneses es decir, güey, vengan a nuestro reino, cabrón, ponte Ajá. aquí de gente, ¿no? Por eso Venezuela nunca se ha atrevido a cruzar la línea, ¿no? A pesar de que Exacto. sus mapas lo pone como parte de su territorio, pero bueno, ese es parte del show, yo creo que es una payasada, payasada para los dos lados, pero sin duda yo apoyo que lo quiten, como que o sea, para mí es un tema ya de radicalismo en el que ya Venezuela ya llegó al límite, en el que no importa, o sea, no importa los medios con tal de llegar al fin, y el fin último es quitar a este imbécil de ahí, güey. Veremos qué pasa, esperemos que no escale, ciertamente, y que pues se lleve, esta resolución que quiere Santi se lleve a cabo de manera pacífica, quién sabe, quizás hasta, pero que los mismos venezolanos sean los que decidan su destino, cabrón, porque que llegue alguien más, digo, yo no soy fan, veremos qué pasa. Pero bueno, Santi, pasamos a otro lado porque si no vamos a quedarnos aquí un chingo de tiempo. Y es que vámonos hasta porque también otros güeyes que son medio... Híjole, ¿por qué le pides esto a la ONU, güey? Irlanda exige la intervención militar de la ONU ante el genocidio en Gaza. Tras el reconocimiento de hambruna en Gaza por la ONU, Irlanda condena este genocidio y pide una fuerza internacional que garantice la llegada de ayuda humanitaria. El presidente de Irlanda, el señor Michael Higgins, mencionó el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, que otorga al Consejo de Seguridad la autoridad exclusiva necesaria para emitir permisos para el uso de la fuerza militar con el fin de resolver conflictos en todo el mundo. Y aquí mi pregunta sería como que ¿cuándo ha servido eso? ¿Cuándo una fuerza militar conformada por la ONU ha servido o ha hecho algo, Santi? Yo no tengo... Pues es que ni siquiera en Ruanda, Ajá, ni en tampoco, ¿no? Digo, Armenia, ni en, lo- o sea, ningún los lado, llamados... ¿no? O sea, los benditos cascos azules estos que sirven para Esos. nada y para lo próximo, eh, terminan pasando por esta misma situación, ¿no? Yo le pido ayuda a la ONU y, a ver, deja tú Irlanda, ¿no? Inclusive ya había todo un tema de despliegues en contra de Israel, por Ujú. ejemplo, en temas de fútbol, ¿no? Ya en los estadios ya se ven que le saquen la tarjeta roja a Israel para que le pongan la misma sanción que le ponen a Rusia, ¿no? Oye, bueno, nada más ese paréntesis, viste que decían, que no sé en qué partido fue, quizá creo que fue uno de estos de amistoso del verano, donde decían de por favor dejen de asesinar niños. Uh-huh. Y se enojaron los judíos, de que, ah, cabrón, ¿cómo que te sentiste aludido? Pues, güey. No lo vi, Entonces, pero a ver, es así como... No, yo el que vi es, y no me acuerdo dónde fue en Europa, pero no me acuerdo en qué parte, creo que en Inglaterra, algo así que le pedían a la FIFA que ya suspendiera a Israel, ¿no? Sobre todo el tema ujú, para el Mundial. Es ey, un poco que sean consecuentes con sus propias decisiones, ¿no? Si le hiciste lo mismo a Rusia y estás matando el fútbol ruso, pues también acá, güey, o sea, es la también. misma circunstancia, ¿no? Y sí, la realidad es que lo hemos platicado aquí varias veces que Israel, la guerra de medios, la mercadotecnia la tiene perdidísima, ya lo perdió, a nivel, principalmente en la Europa occidentalista y la Europa tradicional, llamémoslo de esa manera, está Ujú, peleadísima con este conflicto y sobre todo está en contra de Israel.
Entonces, Israel ha perdido ese apoyo del pueblo, no de los gobiernos, del pueblo, de la opinión pública. Claro. Y eso pues te lleva a que ya países como Irlanda, Francia, que ya reconoció a Palestina como país, Canadá, Canadá. sí hay todo un tema de tendencia en el que Israel y Netanyahu en particular, el gobierno de Israel y Netanyahu en particular, sí se están viendo cada vez más aislados, Ujú. que su único aliado real es Trump, sin duda. Trumps, exacto. Digo, y va de la mano esta noticia, es pequeña, pero sí es bastante relevante porque recientemente Israel atacó con una estrategia llamada el Double Tap el hospital Nasser en Gaza, desviviendo a 20 personas, entre ellos a 5 periodistas y médicos. Para quienes no saben qué es esta estrategia del Double Tap, es que bueno, en este caso, un tanque disparó hacia este hospital que según tenían una cámara arriba del hospital grabando movimientos del ejército de Israel. Y luego cuando, bueno, dispararon, sucedió este golpe, esperaron a que llegaran la gente a ayudar, periodistas, médicos, y luego volvieron a disparar, güey. Entonces, eso es un crimen de guerra, güey. Pero además después, ya que pasa todo eso, la nota que sale, o al menos la que yo leí, que dice que Israel se justifica diciendo que pues, estos periodistas tenían vínculos con células terroristas, ¿no? Entonces, Es que, pues es que es bien fácil, porque ya al final pues maté a Netanyahu. ¿Por qué? Porque tenía vínculos terroristas, güey. pues, es que ese va a ser tu justificación siempre, güey. Y ok, vale, di eso, güey, pero entonces permite la entrada de periodistas extranjeros, güey, porque ya no están dejando entrar periodistas extranjeros, güey. Entonces, no, o sea, aquí se nota perfectamente toda la estrategia de genocidio, güey, que es lo que está Sí, pues al horrible. final se debate o se abre la retórica de si es una retórica política o verdaderamente una intención de parte, por ejemplo, de Irlanda, Ujú. de abrir al debate mundial el tema de una intervención militar de Fuerzas Unidas del mundo contra Pues sí, Israel, que no va a pasar jamás, ¿no? eso sí. O No, sea, que es loable lo que quiere hacer este señor de Irlanda, pero no va a pasar. mira, afortunada o desafortunadamente, según sea el desenlace de este conflicto, yo creo que, por ejemplo, a nuestra generación sí le va a tocar ver el final del conflicto de Israel-Palestina, en el sentido de, pues, o una de dos, o aniquilan a todos los palestinos y pues ya no hay un tema de Palestina, cuál es la solución, porque ya va a haber dos palestinos y van a estar en Europa, Ujú. o al final, pues Refugiados. sí, le van a meter el cuchillo a Israel y le van a decir, güey, o sea, o te calmas o te calmamos, y entonces solución de dos estados, y los dos pues, administrados por la ONU, o no sé, güey, o sea, Ajá. que eso sería una tragedia, ¿no? Que los administrara la ONU, eh, pero sí, ya de solución de dos estados y se me tranquilizan los dos. Pues sí, digo, pero quién obligaría? Solo un país podría obligar a hacer eso y No, de la hecho yo verdad. creo que pues, bueno, Rusia tiene muchísimo interés en el tema de Israel. Te había comentado que el 33% de la población de Israel habla ruso. Ujú. China tiene muchísimo interés en lo que pasa ahí, la Unión Europea, los países árabes, la Liga Árabe, Estados Unidos. O sea, el tema es que pues, todo el mundo tiene interés ahí. Pero tomar acciones militares yo creo que nadie, ¿o sí? Pues el tema es ese, si uno se mete el otro. Ese es el desmadre, güey. Pero bueno, digo, queríamos comentar rápidamente esto. Es rápido, amigos, para no enfrascarnos tanto, porque siempre, casi cada episodio vamos a hablar de esto. Santi, hablando de socialismo. ¿Sabes de dónde viene? Porque el gobierno de Estados Unidos, el gobierno neoliberal de Estados Unidos, adquirirá el 10% de la compañía de Intel. El presidente Donald Trump dijo el viernes pasado que Estados Unidos tomaría una participación del 10% en Intel, en virtud de un acuerdo con el fabricante de chips en dificultades que convierte las subvenciones del gobierno en una participación accionaria. El acuerdo mejora la relación entre Trump y el director ejecutivo de Intel, el señor Lip-Bu Tan, después de que el presidente declarara recientemente que este debería dimitir debido a sus vínculos con empresas chinas. La compra de los 433.3 millones de acciones de Intel se realizará con fondos de las subvenciones impagadas de la ley de chips que se hizo durante la era del señor Biden. La inversión de Intel marca el último acuerdo inusual con empresas estadounidenses, incluido un acuerdo del gobierno de Estados Unidos que permite al gigante de chips de inteligencia artificial, Nvidia, a vender sus chips H20 a China a cambio de recibir el 15% de esas ventas. Ay, el señor Mao Zedong estaría feliz de ver cómo Estados Unidos toma estas acciones. ¿Santi, sí o no? O sea, sí, pero no. O sea, el 10%, Ah, a ver, estaría feliz si fuera como en China, que es el 51%, güey. Entonces ya tomas tu posesión de la empresa.
Pero una empresa de ese tamaño, el 10%, a ver, puede parecer mucho, y quizás lo es, pero realmente pues no te da poder de decisión, güey. Sí. Sí, pero no. Eh, O sea, es un o sea, pon tú que es... concepto que es más bien simbólico, que es hasta cierto punto, desde mi perspectiva, es asegurarse que mis intereses estén involucrados en la empresa. Ahora, sí se puede hablar de un tema del impacto en el mercado, sí, sin duda, y que además sienta el precedente porque esta es la mayor intervención estatal de Estados Unidos en empresas privadas. Entonces, sí, sí, sin duda es. Pero también ahí volvemos a lo mismo. Eh, Hay que poner sonidos. Empezaste con el tema de que el gobierno super neoliberal de Estados Unidos. Yo creo que Trump no es ni neoliberal, ni es liberal, ni es socialista, ni es comunista, ni es nada. Es un hombre de negocios que para donde el viento gire, güey. Y él maneja el gobierno de Estados Unidos como una empresa. Entonces él siente que él puede comprar porque pues Estados Unidos es una empresa, güey. Pero... Él no lo ve en términos filosóficos políticos, así de, esto es socialismo y esto es Ah, capitalismo. Él digo, lo ve porque así, el güey... puedo comprar, lo voy a comprar, ¿por qué? Porque me interesa y mi empresa se llama Estados Unidos. Ok, pero pues no estábamos hablando hace rato de que por lo general el Estado nos tiene que meter en el mercado y En aquí... eso, Ok, güey, o sea, ya si lo vas a juzgar de manera política, por ajá. supuesto que para mí esto es una mentada de madre, es el punto pivotal de lo que yo estoy, de todo lo que yo estoy en contra en términos políticos. O sea, para mí Es que está... esto, el Estado no tiene absolutamente nada que hacer comprando empresas, participaciones en empresas. Si algo no te gusta, lo que tienes que hacer es simple y sencillamente legislarlo. Legislar, güey, regular, cabrón. O sea, ok, dijiste ahorita que ese 10% es incluso hasta simbólico. Pero si mis regulaciones benefician a esta empresa, entonces ese 10% se vuelve más fuerte, Es que cabrón. ahí estás jugando con el arma de doble filo. Por un lado, y por eso es peligroso el socialismo, güey. Porque cuando el socialismo es dueño de las empresas y además dueño de la legislación, entonces, puta, pues tienes por un lado el monopolio, pero por otro lado todo lo haces a favor de eso, güey. Y no lo haces a Ujú. favor del bien común. Por más que el socialismo siempre diga, ay, sí, yo haría el bien y yo soy bien social y a mí me importa más la persona, el grupo de personas que la persona y así, patrañas, lo estás viendo al revés, güey, lo que te importa son las Claro. empresas, la lana, güey. Esa Y es la ahora, gran ironía de la ideología de izquierda, güey, que lo único que les interesa es el dinero de otros. que bueno, aquí el dinero de otros, güey, o sea, esta participación se compró con dinero del erario, cabrón, que Por también eso, siendo votante, o sea, votante de Trump se decía de, oye, carnal, ¿cómo que estás gastando mis impuestos en hacer más rico el Estado, güey? Óyeme. pues, es que eso pasa cuando tienes una población ineducada en sentidos de estas cosas, ¿no? La realidad es que gran parte de los votantes de Trump son gente que no tiene nociones políticas bien plasmadas. Entonces tú le dices, oye, Trump hizo esto, y él te va a decir, sí, güey, padrísimo, qué bueno. Digo, oye, pero tú eres de derecha, güey, o sea, tú estás en contra de lo social, ¿cómo vas a apoyar esto? No, 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 es que, o sea, y te ponen algún pretexto estúpido de que si Trump Ujú. lo hace está bien, ¿no? Entonces, eso es caer en populismo, y por eso Trump sí es populista, sin duda. Ok. Pero sí has visto como que, bueno, no sé, en redes sociales no te ha tocado ver de que este movimiento sí sacó de onda a mucha gente que estaba a favor de Trump, de, oye, güey, esto, no, o sea, ni lo prometiste, ni se comentó, y estás volteando a hacer estrategias que son dignas del Partido Comunista Chino, cabrón. Y no solo eso, ¿eh? A mí me ha empezado a tocar leer y ver mucha gente que votó por Trump por segunda ocasión, pensando que iba a ser algo completamente distinto y que hoy en día están arrepentidos, ¿no? Sí, claro. Yo, si Digo, fuera votante de Estados Unidos, yo a la fecha no estaría arrepentido solamente por un solo motivo. El único ujú. motivo es que no importa qué tan malo sea Trump, siempre va a ser mejor que Kamala. Nunca supimos cómo va a ser Kamala. Quizás iba a ser bonito, No Santi. mames, Kamala iba a ser como puta, el de Nicaragua, ¿cómo se llama? Ay, ¿Ortega? ¿Quién? ¿Ortega? Ajá, eso iba a ser Sí. Kamala, güey. O sea, Ay, te fuiste muy al extremo, Santi. Pero bueno, nuestra conclusión es que es una mamada esto. La verdad, sí, es una decisión. Güey, ¿por qué tomarías esa decisión realmente? ¿Para salvar a Intel frente a Nvidia, no, frente a otros? yo creo que tal cual es asegurar las cadenas de suministro de chips, Ajá. hacer algún tipo de frente político, económico y empresarial de mercado a China
y al tema de los chips, de inteligencia artificial, mercado, etcétera. Yo creo que va por ahí. Eh, Pues, pero otra vez estás usando tácticas del gobierno chino, güey. sí, claro, pues es que pues es, ¿Qué, fuego contra fuego? sí, pues es relacionar una guerra tecnológica con China y buscar soberanía nacional americana en temas de semiconductores, chips, etcétera. Eh, no estás tú, a ver, en China pues las empresas tienen que tener mínimo el 51% de participación del Estado. Ujú. Acá le estás un poco medio queriendo jugar a su juego, pero sin querer romper con tu legado histórico de no meterte, ¿no? Que sí lo En estás haciendo teoría. al final. Sí lo estás haciendo al final. Santi, pasamos a otra situación. Si saben, todavía sigue el desmadre. Todo esto que estamos hablando del señor Donald Trump, y es lo que yo pienso que está haciendo, es para desviar las miradas de la situación con Jeffrey Epstein. Y es que ya salieron como que los transcripts de la entrevista que tuvo la señora Ghislaine Maxwell con el Departamento de Justicia. Bueno, ahí va la noticia. Pues Ghislaine Maxwell dice que nadie hizo nada malo más que Epstein y ella no sabía nada. El Departamento de Justicia gringo hizo públicos los transcripts de la entrevista con Maxwell y el fiscal general, el señor Todd Blanche. Se le otorgó inmunidad limitada a Maxwell para que pudiera discutir su caso, pero no se le prometieron otros beneficios por las declaraciones. Nos pusimos a ver como que un recap porque sí estuvo largo el transcript. Como que las declaraciones, aquí tenemos unos puntos. Maxwell dice que nunca vio a Donald Trump hacer nada malo y no sabía de las acusaciones contra el señor Epstein. Bueno, no sabía no sabía de las cámaras secretas a pesar de que ella contrató a los electricistas para todas las propiedades de Epstein. Híjole, mija. Nunca vio a Epstein con menores de edad, pero no niega los delitos del señor. A ver, ¿cómo? No cree que se haya desvivido en su celda. Dice que no hay una lista de clientes. Ok. Igual en este transcript hizo muchos halagos al señor Donald Trump y nunca lo vio recibir un masaje de nadie. También dice que nunca reclutó a ninguna ex empleada de Mar-a-Lago. Y algo que sí sorprendió a todos es que Bill Clinton nunca fue a la isla de Jeffrey Epstein, güey. Obviamente esta señora iba a decir todo lo que quería Donald Trump escuchar, güey. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente ¿Santi? de acuerdo. O sea, al final creo que las entrevistas que fueron durante 2 días sí están pues, súper entrenadas y no sé si has visto todo este tema en series de televisión estadounidenses sobre los juicios, así que super coacharon El al entrevistador. testigo, Ajá. ¿no? Para empezar, pues el tema de la inmunidad limitada, ¿no? Híjole, y ahí ya te empiezas a ver cosas medio raras. Sí, güey. Eh, Eso de que nunca vio al presidente, que nunca estuvo enterado de las cámaras y obviamente está súper, pues no es conspiración, güey, o sea, es claramente y estás leyendo un script, ¿no? Ujú. Hablar No, y negar sobre lo de Bill Clinton o lo del Prince Andrew, que también desmintió haberlo también. presentado con Epstein y cosas así. Pues a ver, es jugarle el juego de lo mediático y de la mercadotecnia sobre quizás el caso de corrupción de las élites más grandes que ha habido. Siempre. Rechazar la lista de clientes, la- Ahora, meterse en el tema de teorías de muerte de Epstein, la- sus declaraciones al final han sido interpretadas, y esto es porque lo he leído, ujú. han, han intentado así como que suavizar la imagen frente a posibles, no sé, como temas para clemencia, para poder pedir clemencia, Pues quizás. es que es eso, güey, claro, güey. O sea, Y, y todas estas declaraciones son para que el señor Trump me perdone, güey. sí, justo, o sea, es Entonces, para que mi castigo no sea tan severo. Y ajá. al final de eso se trata el juicio, ¿no? De cuál va a ser el castigo que ella va a tener y entonces pues pides clemencia, ¿no? Ujú. Eh, las facciones que son tipo MAGA, o sea, del movimiento de Donald Trump, pues aplauden muchísimo este tipo de, Pero, de pero tú, declaraciones, ¿no? O sea, usan la entrevista y lo que dijo esta Giselle o Geraldine, ¿cómo se llama? se llama Ghislaine, se le dice. Ghislaine Maxwell, Ajá. eh, que pues es como la prueba definitiva de que pues no, Trump no estaba vinculado, ¿no? Y por el otro lado, los demócratas y las víctimas lo califican como pues es algo que es completamente evasivo, Es es un teatro. ofensivo, Sí. es parte de la conspiración, no hay justicia, no hay claridad, Trump Ujú. tiene secuestrado al gobierno, pues, pon el que tú quieras, ¿no? Oye, pero en cuanto a las declaraciones, bueno, no declaraciones, sino lo que se ha estado hablando de medios del lado de Trump, de derecha,
pues no están convencidos de nada de esto, güey. Todos los que yo he visto han dicho de, güey, esto, como bien dices, esto fue coacheado No, 100%, los cabrón. votantes sí, pero el equipo al menos lo que yo he visto es que el equipo y los que son simpatizantes dentro del equipo del aparato político que tiene Trump, pues sí está así de, ya ven, se los dijimos. Pues sí, claro, pero pues, o sea, obviamente, ay, tiene todo o sea, sí tiene tomado todo el Departamento de Justicia con Pam Bondi, con Kash Patel, que hacen lo que les diga este señor, cabrón. Y esto está, ¿cómo se dice? Doctorate, o sea, está todo coachado, cabrón. Claro, Y, además, ¿qué tanta credibilidad tiene alguien que tiene inmunidad limitada, ¿no? O sea, niegas todo y pues, las pruebas previas, ¿qué pasa, no? ajá, o sea, todo lo que se presentó antes de esto, ¿qué pedo? O sea, digamos, o sea, no está, la señora no está en la cárcel de a gratis, güey. O sea, hay otras pruebas aparte de su testimonio que se tienen que tomar en cuenta antes de, bueno, y son pruebas que no se han presentado y es lo que según esta Pamondi desapareció. Pero, ahora, Además, eres la pareja sentimental del pederasta más famoso que ha existido en las élites y no te enteras, y no ujú, te presentaron con presidentes y con estrellas de otros lados y vaya, es ajá. completamente ilógico. Sí, cierto, 100%, cabrón. Entonces, perdóneme, señora Ghislaine Maxwell, pero no le creemos. Vamos a seguir al tanto de toda esta situación, Santi. Creo que incluso todos los medios tradicionales dicen, güey, ni nos vamos a dejar de voltear a ver esto porque esto como tú lo dijiste en un episodio pasado, esto es lo más, esta es la conspiración mundial que hay que estar viendo, cabrón. Sí, sin duda. Alguien tiene que rodar. Sí, 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 sí. Algo tiene que pasar porque si no nada más le estás echando leña al fuego, güey. Exacto, cabrón. Pero bueno, pasamos a otra noticia, Santi, y seguimos con las tendencias dictatoriales del señor Donald Trump. Eh, Trump manda a la Guardia Nacional a patrullar a Washington, D.C. El 11 de agosto se realizó un despliegue de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y la toma del control del Departamento de Policía del Distrito de Columbia para enfrentar, entre comillas, el aumento de la violencia en la capital. En principio, los uniformados iban desarmados, pero por autorización del secretario de Defensa, el señor Pete Hegseth, ya portan rifles y pistolas. Trump evaluó extender este despliegue a otras ciudades gobernadas por demócratas como Baltimore, en el vecino estado de Maryland, Chicago e incluso Nueva York, en el contexto de lo que el mandatario cataloga como una ofensiva federal contra el crimen y la indigencia. La alcaldesa, la señora Muriel Bowser, declaró que esta decisión la ve más como un show del presidente, aunque Trump ha justificado su intervención en que la delincuencia está fuera de control en la capital de Estados Unidos. Según las cifras de la Policía Metropolitana de Washington, los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años. Y de acuerdo a los datos preliminares para 2025, estos actos violentos continúan a la baja. Es una show of horse, cabrón. Es una Sí, demostración de poder. completamente sí, y además es un tema que, según yo, tiene tintes electorales. Ujú. O sea, es para un tema de lo que está pasando en Nueva York con este macro, o sea, es un Maduro en potencia, el candidato demócrata. Ay, el mandanía. No, güey, el cabrón ha dicho eso, güey, tal cual, así de que Estados Unidos tiene que convertirse en un país socialista. Así lo dijo, güey. Es un Sí, imbécil, güey. pero también Bernie Sanders, y ve a dónde llegó. ¿Y tú crees que, por qué crees que yo le echaba tanta tierra al maldito ruco sextagenario ese? Pero tampoco llegó lejos, güey. O Qué, sea, qué bueno, cabrón. Imagínate. Y luego la pelota babosa esta, la Alexandra Ocasio-Corduta, güey. El futuro que depara, cabrón. Pero, a ver, independientemente de eso, sí. este, hay una realidad que sí, eso es factual y lo puedes checar en números, lo puedes revisar. DC sí está corrompida en crimen, güey. O sea, sí, el crimen de DC sí es una barbaridad, ¿no? Entonces, sí hay algo que hacer ahí. La Guardia Nacional puede ser un poco radical, quizás. Ujú. Al final, DC es como lo que antes era aquí en México el Distrito Federal, Ajá, que pues, si bien tiene un mayor, no tiene un gobernador. O cierto. sea, no hay un gobernador del District of Columbia. Es un alcalde, ¿no? Que es como cuando existía el DF, que era como si fuera el regente, entre comillas, pero era con votación electoral. Entonces, vaya, tiene un estatus muy particular. Eso Claro. significa que que de todo ese estatus depende del gobierno federal y eso es Ujú. 100% legal, ¿no? Al final, pues DC es donde está el gobierno,
como aquí en México era el DF en su época, y su estatus es que el que está a cargo de es el gobierno federal, no Sí. un estado como tal que tiene cierta independencia y una constitución y vaya, todo lo que los demás estados dentro de Estados Unidos tienen. Ujú. Habiendo dicho eso, si Trump la usara nada más para el DC, pues lo puede usar. De hecho, si te acuerdas, en la serie de House of Cards, Ajá, ajá. no me acuerdo en qué temporada, pero Kevin Spacey ya es presidente, creo que es la tercera, cuarta temporada tal vez, Ajá. que él quiere lanzarlo de America Works, y la única Sí, forma sí. que lo logra es, pues bueno, lo voy a lanzar en DC. ¿Por qué? Porque pues yo gobierno aquí, entre comillas, ¿no? Ajá. Entonces, y es eso, está haciendo uso efectivo del poder que tiene sobre esa demarcación territorial. Ahora, Ujú. volviendo al punto, vamos a analizar el contexto electoral, por ejemplo, que planea enviarla a Chicago y a Nueva York, pues es como un tema de reforzar la narrativa de ley y orden, Ujú. que puede entrelazarse con el repunte, entre comillas, también de la popularidad que tiene y la respuesta que ha tenido sus opositores. El baboso de Nueva York, güey, pues lo problemático es que es joven, es migrante, es neoyorquino, es Ujú. socialista, güey, lo cual puede permear mucho pues, en mentes débiles, ya hablemos en los no Jedi. Ajá. Ay, cálmese. Por Sí. supuesto, los Jedi estamos más iluminados, güey. Oye, pero ahorita Para, comentaste ajá. algo que es, o sea, obviamente tiene más poder dentro del Distrito de Columbia por su estatus como no es estado, pero al quererse meter a ciudades como puede ser Nueva York, como puede ser Chicago, güey, ahí sí choca un poco más con las libertades de los estados, Un güey. poco, un mucho, y parte importante, hay que entender muy bien cómo funciona la política de federación de Estados Unidos. Que Estados Unidos se llama así, o sea, Estados Unidos de América. De hecho, formalmente hablando, no tiene un nombre. O sea, no es Ujú. México, no es Rusia, no es Alemania, es Estados Unidos de América, ¿no? Y a pesar de que México, por ejemplo, somos Estados Unidos mexicanos, y que Ujú. cada estado tiene su poder legislativo y tiene su constitución, inclusive ahora que se volvió la Ciudad de México un estado, que dejó de ser Distrito Federal, porque le quitaron el poder al gobierno federal de administrar el Distrito Federal, y Ujú. entonces se volvió un estado más dentro de la Federación Mexicana, y por eso ahora tenemos una jefa de gobierno, que no es gobernadora o gobernador, ahora tenemos una jefa de gobierno. Sí. Y eso es por temas de que Estados Unidos, bueno, la Ciudad de México ya tiene constitución, ya tiene una asamblea legislativa, etcétera, ya se autogobierna, ¿no? En Estados Unidos funciona de una manera muchísimo más radical. Los estados tienen, vaya, por ejemplo, en tema tributario, los estados cobran sus propios impuestos, no dependen de un Ujú. tema a nivel federal. Y eso es hablando de impuestos. A nivel militar, inclusive, hay ciertas milicias que pueden ser estatales, no todas, porque dentro de las pocas cosas que están fundacionales dentro de Estados Unidos es que la federación, o sea, el gobierno federal, tiene por encargo proteger a los estados. Esto se da, y es como un resumen de la guerra de independencia de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se independiza del Reino Unido, no se independiza como Estados Unidos, se independiza como la unión de 13 colonias, o sea, 13 países distintos. Sí. Esos 13 países, uno por uno, no iban a poder solos contra el Reino Unido. Entonces se unificaron para que esos 13 pudieran pelear contra el Reino Unido. Una vez que ganan, pues de hecho no hay un presidente. Y esto pasa desde el 74, que es la Declaración de Independencia, hasta creo que son como 20 años después, que Ajá, ajá. nace la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, Sí. se crea la Constitución de los Estados Unidos, que hoy en día es el documento más sagrado que tienen ellos, los Sí. americanos, y ahí es donde se fundan los Estados Unidos como una sola nación, que es distinto. Antes de eso, de la independencia hasta la Constitución, eran 13 estados confederados. Después viene la guerra de secesión, que es cuando están los Estados Unidos de América contra los Estados Confederados de América, en el que los Ujú. estados del sur se estaban confederando, que es distinto a una federación. ¿Por qué? Justo por eso. Esa distinción es muy importante. Los estados confederados se estaban aliando cada quien por su lado, pero unificando la parte militar, para que Ok. la parte militar pudieran hacerle frente a los yanquis. Pero una vez, si ellos ganaban, se iban a convertir en, pues creo que eran 11 o 12 estados que iban a ser completamente independientes, Ujú. unificados por una confederación, que iba a funcionar distinto. Entonces, Ok. es como la Unión Europea, ¿no? España es España, pero está dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es un supraestado.
Estados Unidos como tal, como existe, es una supranación. En teoría, como debe ser, es California es una nación, Texas es una nación, Montana es una nación y Iowa es otra, ¿no? Pero se unen en una supranación. Esa es la parte. Entonces, ¿qué es lo que tiene Trump? Es que Trump sí tiene mucho, Trump y cualquier presidente, tiene muy limitado hasta dónde se pueden meter dentro de los estados porque los gobernadores son los que tienen la máxima autoridad y hay leyes estatales que pueden corromper con el tema de leyes federales. Un ejemplo es la ley de la marihuana, ¿no? Por ejemplo, en California, que pues tú podías fumar marihuana enfrente de un policía, pero no podías fumar enfrente de un agente del FBI, porque Claro. y es federal. Entonces, a nivel federal estaba prohibido, pero a nivel estatal estaba permitido. Entonces, pues tenías que estar cazando a ver quién era el que te veía, ¿no? Sí. Y si te juzgaba una corte estatal, pues te dejaban libre. Si te juzgaba una corte federal, pues te jodías. Entonces, y eso funciona a los tres niveles, tanto ejecutivo, legislativo y como judicial, güey. Las cortes Ok. judiciales federales son muchísimo más eh, complejas y pesadas porque son las que llevan los casos que ya son temas nacionales. Entonces, sí están esas limitantes, y perdón por la clase de historia, pero... No, estuvo de huevos, claro. Y justo son las limitantes que se encuentran porque se vuelven controversias constitucionales de la federación y del estado al que va a invadir. En este caso es Chicago, bueno, Chicago no es estado, es Michigan. Illinois. Illinois, tienes toda la razón, de mi geografía está mal. Illinois y el estado de Nueva York. Que, por ejemplo, Nueva Exacto. York es un caso bien particular porque el alcalde de la ciudad de Nueva York tiene más poder que el gobernador del estado de Nueva York. Ajá. Sí, como dices, cada estado se rige diferente y cada división de poderes es diferente, La cabrón. capital de Nueva York es Búfalo, güey. O sea, Ajá. un pueblo ahí del tamaño de Tlaxcala, cabrón. Sí, sí, ciertamente. Pero bueno, también esta situación de usar a la Guardia Nacional, ya regresando aquí al punto, pues sí es como para amedrentar, güey, a ciertos sectores que son oposición. Bien, tú lo dijiste, güey. Y ahorita digo, no lo pusimos aquí en la escaleta y es algo que se está desarrollando. Este movimiento de los asientos en el Congreso. No me he metido, siendo honesto, a saber exactamente cómo está el asunto. Específicamente en Texas y en California se están Eso se llama redistribuyendo. el gerrymandering, le llaman. Y es en el Ajá, que, literal, con una regla, se ponen a dibujar los distritos electorales. Hay un episodio de John Oliver muy bueno que te recomiendo, que ajá. específicamente habla sobre el gerrymandering. Y es, pues, si tú tienes así como distritos electorales, los tienes en 4 4 4 y 4, ¿no? Ujú. Entonces, pues, como en rojos tienes 7 y en azules tienes 4, ¿no? Los que sean. Pues por distrito electoral, pues entonces ganaron los rojos o los Ajá. azules si quieres, ¿no? Pero el gerrymandering es que tú dibujas un distrito electoral, lo pones nada más lleno de rojos para que ese distrito gane los rojos y Sí, entonces sí. eliminas la mayor posibilidad en el que los azules ganen. Y eso es totalmente legal y es una práctica Sí. en todos los estados. Ajá. Y al final, eso pues ahorita es para los diputados, para al final después, cuando se vuelven las elecciones federales, si recordamos las elecciones en Estados Unidos es votos por estado. Entonces, Ujú. el ganador de un estado se lleva todos los votos electorales. Entonces, si tú haces gerrymandering, aseguras la victoria de alguien de tu partido, güey. Es correcto, güey. Es lo que se está trabajando ahorita. Digo, no lo metí a la escaleta porque creo que sí es un tema denso para platicar en Y es muy podcast. difícil de explicar. Ajá. Pero está sucediendo ahorita y de hecho hay una batalla ahí entre Gavin Newsom, el gobernador de California, y que es el que está haciendo estos movimientos de gerrymandering o de cambiar los distritos para las midterm elections y darle la madre a De hecho, los si pudieras aquí republicanos. subir aquí lo podrán ver, Ajá. pues una imagen de cómo es un ejemplo de gerrymandering, el antes y el después, estaría súper cool. Si no tienes una, te la paso. Pero sí, Ajá. es muy fácil de entender visualmente y difícil de explicar en palabras. Ok, perfecto. Ya sí lo vamos a poner. Santi, pasamos a las últimas dos noticias. Y es que ya agarraron al primer detenido por el ataque contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Los carabineros de Italia detuvieron a un ucraniano, jaja, acusado por la fiscalía alemana de formar parte de un grupo que habría realizado el atentado contra la infraestructura construida para transportar gas ruso a Europa. Sería la primera vez que se proporciona información públicamente sobre el caso. Según filtraciones publicadas en los últimos años, los investigadores piensan que un grupo de ciudadanos ucranianos con conexiones con el ejército de ese país está detrás del acto de sabotaje, aunque no se sabe hasta qué punto el gobierno de Kiev estaba al corriente de esta operación. Si no sabían, desde el inicio de la guerra,
bueno, pocos meses después del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, sucedió este sabotaje del Nord Stream 1 y 2, el cual estaba cerrado porque Rusia le cortó el gas a Europa y luego sucedió este asunto. Ah, ¿cómo que no vas a saber quién saboteó tu gasoducto? Obviamente a Rusia no le conviene destruir infraestructura rusa, cabrón. Y Más a ti cuando no estás te... aislado. Nada más cuando estás aislado, entonces, ¿quién podría ser, güey, para que asusar las aguas, ¿no? Pues ya está saliendo aquí la información de que podría haber sido pues, un grupo ucraniano. No, o sea, ahorita como que los links entre este grupo ucraniano y el gobierno de Kiev no están, o no se ha publicado la información acerca de eso. Quizás siguen, yo creo que siguen investigando, güey, porque sí está muy, están acercándose poco a poco al gobierno de Kiev a decirle, oye, güey, fuiste tú, cabrón. Entonces, yo creo que prefieren tener, porque aparte estaban en Italia, güey, como que los carabineros detuvieron a este güey en Italia, entonces, No, y además a eso añádele, si quieres meterle el tema de mercados y económico, pues todas estas declaraciones que ha hecho Friedrich Merz, el de Alemania, también, güey. sobre el estado del bienestar de la propia Alemania, ¿no? En el que Ujú. pues ya no se puede autofinanciar y que ya Alemania pues ya se cansó de aguantar toda la economía de la Unión Europea y ya está en un punto de, güey, yo sí necesito de ese gas, cabrón. Entonces, Güey. ya no puedo estar tan abiertamente a favor de lo de Ucrania, sobre todo después de todo lo que se ha venido desarrollando, pues, de la reunión de Putin Ah, bueno, que, digo, eso creo que lo hicimos mucha parafernalia el episodio pasado, pues no pasó nada. o sea, se rumora ahí que se dieron Venezuela a cambio de Ucrania y como cosas así, pero pues parte de eso es también ver que Estados Unidos está dispuesto a ceder a Ucrania, entonces la Unión Europea está así como que, pues bueno, pues esto ya es batalla perdida, entonces mejor cada quien que vea por su propio agosto, tal cual, ¿no? Sí, güey. Oye, ahorita que dijiste, digo, empezaron a salirme tweets en X sobre que quizás Alemania podría dejar la Unión Europea, así como que está cavilando ahí el Dexit. Obviamente es lo más difícil, pero si se empieza, si hay rumores, cabrón, es porque alguien ha comentado, güey. Lo que pasa es que acuérdate que la extrema derecha empieza a tomar mucho, y de hecho tuvimos aquí hace un par de episodios a Mike Schaffer que nos explicaba sobre la política alemana. Ey. Em, la derecha, la extrema derecha alemana, que esta sí podría hasta cierto punto medio catalogarse casi de neonazi, Ujú. empieza a tomar mucha fuerza. Y eso es porque pues, Europa está invadida por árabes, güey. Está dejando de ser Europa. No sé si viste que el nombre más común en el Reino Unido hoy es Mohammed. Sí, güey. Este, Sí, la figura típica del europeo ya no es blanca o sea, de tez clara y de pelo claro, güey, ya es prácticamente un árabe. sí, sí, digo, Alemania no está exenta de eso, de hecho, pues los turcos ahí ya son una muy importante mayoría. sí, sí, por cierto. Pero digo, también la situación económica, bien ya lo dijiste, güey. O sea, sí necesitamos ese gas Y ruso, justo culeros. mientras Alemania se pone en duda la propia viabilidad de ese bienestar social, pues en otros países todavía tienen sistemas tal vez más expansivos, ¿no? Entonces, países con alta dependencia industrial y una demografía envejecida, porque pues igual en casi toda Europa occidental hay una demografía que está envejeciendo. Mucho. Entonces empiezan a haber costos altos de manutención de la geriatría, de Ujú. pensiones, de desempleo, de salud. Entonces esto se genera pues, un debate bastante interesante sobre los modelos para mantener bienestar social. El tejido Uy. social se está rompiendo en toda Europa y no solamente en Alemania. Justo estaba viendo que en Suecia es el país más, eh, ¿cómo era? ¿Con más criminales? ¿Con No, más crímenes? con más ataques terroristas de toda la Unión Europea, de toda Europa. Olvídate, la No Unión Europea, de mames. toda Europa. Y son ataques terroristas internos, güey. O sea, O sea, son es los lo que mismos mucha gente. gente dice en contra de la migración, güey. O sea, esta gente migra a otro país para convertirlo al país del que están migrando, güey. O sea, Pues yo digo, no quisiéramos ser tan... pero sí, no quisiéramos ser tan explícitos en este asunto, pero sí está pasando, güey. O sea, y eso, este malestar general de la población europea, pues es palpable y se ve y lo comentan y también, no sé, se ha hecho muy viral este video de una niña que defendió a su hermana con un cuchillo de unos árabes o algo así. No sí, sé, o sea, una abuelita también que de un árabe en Francia, güey. O sea, sí, sí es un tema que yo creo que es. De hecho, justo estaba viendo escuchando un podcast que hablaba de la caída del Imperio Romano se dio en exactamente las mismas condiciones por lo que le está pasando en la Unión Europea, güey. O
sea, el Imperio Romano se implosionó cuando le abrieron la puerta a los germanos pues a todas las demás tribus que estaban alrededor de Europa que no eran romanas, güey. Bueno, que colonizaron estos cabrones también. O sea, Sí, pero no, o sea, porque al final, cuando llegaron ellos a colonizar la Hispania, la Francia y la ujú, Anglia y todo esto, pues integraban en la sociedad a todos estos y los volvían romanos. ajá, exacto. El descenso del Imperio Romano se da cuando se abren a los germanos y a los mongoles y ahora a todos los bárbaros que llegaron de Ujú, fuera del Imperio Romano y que no estaban romanizados y que no se pudieron adaptar a la idea romana. Y ujú, entonces, en un principio se parte en dos el imperio y sorprendentemente, el que sobrevive es el de Oriente y ujú. sobrevive por mero instinto de supervivencia porque era pelear contra las hordas turcas que venían, güey. Y de ahí Ey. salen las nubes, tal cual, güey. O sea, Ey, el vampiro, el de Drácula, Drácula. sale porque, güey, me dejaron solito en Roma, pues yo empalo a los pinches musulmanes que se les ocurra venir para acá, cabrón. Sí, también, ciertamente se sobreextendieron los romanos con su A imperio. ver, a Y pues España la conquistaron los moros, güey. también. La Digo, y no, reconquista se terminó el mismo año que llegó Cortés a México, güey. O sea, y eso no es que, broma, güey. no, El, el andaluz deja de existir cuando Cortés llegó a México, güey. ujú. Entonces, realmente o sea, Es parecido. Digo, y también hay que volver a ver la historia para ver lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, no pase por alto este comentario de Santiago, porque sí se empieza a desfigurar la Unión Europea cuando te expandes de más, ¿no? Santi, la última noticia y esta, pues es sensacionalista, pero está cabrón, güey, porque no mames. Empleado israelí de la Dirección de Ciberseguridad es arrestado en Estados Unidos bajo sospecha de, híjole, que hasta me duele decir esto, güey, de pedofilia, güey. En una operación a gran escala dirigida a sospechosos de explotación sexual en línea de menores, 8 personas fueron arrestadas, incluido el señor Tom Artyom Alexandrovich, de 38 años, el cual es un empleado de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, informaron el viernes pasado las autoridades policiales de Las Vegas. Después del interrogatorio, fue liberado tras pagar una fianza de $10,000. Horas después, Alexandrovich regresó a Israel y se fue puesto en licencia de la Dirección de la Ciberseguridad. Para el Departamento de Policía de Henderson, donde fue agarrado, está comprobado que Alexandrovich cometió el delito de atraer a un menor para tener un acto sexual. Un delito que conlleva entre 2 o 20 años de cárcel, güey. Fue uno de los pocos detenidos que pudo pagar una fianza, porque las autoridades judiciales estadounidenses no presentaron una demanda penal en su contra. En teoría, debería presentarse el 27 de agosto para una consulta sobre el estado de su caso judicial, pero no está claro si va a aparecer el cabrón, güey. Surgieron distintas versiones que afirmaban que el gobierno de Benjamin Netanyahu había intervenido para pactar su liberación. Un hecho desmentido por Tel Aviv, obviamente, porque pues, esos güeyes no pueden decir la verdad de nada. Primero, y luego fue desmentido por la administración Trump. No mames, güey, o sea, si te agarran, te quitan, o sea, te quitan el pasaporte, güey, para que no te peles, güey. Eso es como sentido común y de policía 101, cabrón. Entonces, este güey recibió la ayudita, porque aparte, esta Dirección Nacional de Ciberseguridad le responde directamente al gobierno de Netanyahu, cabrón. No, Entonces, obviamente además, no. ¿cuántas historias no sabes, o sea, no has escuchado o te sabes de que pues, llegas allá y en Estados Unidos te arrestan y te quitan la identidad, güey? Sí, En güey. términos de identidad es que eso, te quitan el pasaporte, güey. O sea, Sí. es como paso uno, güey, ¿sabes? Así, dámelo, te lo reviso. Ah, ¿de aquí eres? Ok, espérame, después te lo regreso. Y quién sabe si te lo Sí, regresan, güey. ¿no? Y pues volvemos a la misma teoría conspirativa de Israel. ¿Por qué Pedófilos, güey, cabrón. Santi, ¿por qué todo tiene que ir hacia allá, güey? Ya, este asunto ya está de más, güey. Yo creo que ya se vuelve un tema de, de la, De que, de que, de la información, güey, de que tenemos tanto acceso a la información ajá. que estamos, tal vez, con tanta información, estamos destapando cloacas que han existido en toda la historia de la humanidad y que apenas nos estamos dando cuenta de que el ser humano es una porquería, güey. Eso sí es cierto, pero, güey, o sea, esta inmunidad contra los pues, gente de gobierno de Israel, güey, está muy cabrón, güey. O sea, Es que yo creo que, eso sí creo que sea cierto, güey, que cierto nivel de poder te vuelve loco.
Claro. Y olvídate de poder a nivel Trump y ser un presidente, o sea, porque Trump son dos niveles, es el del billonario y el del presidente, ¿no? Ujú, Pero ciertos niveles de poder, tipo estar en la CIA, el FBI, o en el ujú. Mossad, o en MI6, ponle el nombre, la KGB, el número que tú quieras, pues al final de cuentas tienes cierto nivel de poder y además te estás entrenado en ciertas tareas específicas que sí te drogan el cerebro, güey, sí te sueltan algún tipo de vitamina acá, güey, que te bota la cancha. O que además te dice, o a veces de hecho hay estudios psicológicos que hablan de eso, ¿no? De cómo llega un punto en el que ya nada te satisface, tú estás constantemente Ujú. estás buscando elevarlo hasta que tú eres un puto criminal, cabrón. Sí, güey. Digo, y es lo que en teoría le escribió el señor Donald Trump a Epstein en su libro de cumpleaños, de, güey, pues, ¿qué es lo que quiere el güey más poderoso del mundo? Pues lo ilegal, güey. O sea, es lo que le llena, es lo que le... A este punto es lo que realmente, pues, le gusta, güey. Entonces, este asunto del poder, sí, sí, estoy de acuerdo 100%. Pero, güey, esta depravación de altos niveles de gobierno, güey, no sé, cabrón. Tendría que al menos ser un screening más detallado en Pues ciertos es que, niveles de gobierno. o sea, pon tu cagas al screening, güey. Volvemos al mismo que te decía yo. Hace el screening, es una persona pues, decente, entre comillas, no tiene esqueletos en el closet, nada por el estilo. Pero pues conforme pasa el tiempo la adrenalina se le va yendo a la cabeza y empieza a hacer estupideces, güey. Ujú. Digo, como comentario final de mi lado, no sé si viste lo que pasó hoy en el Congreso de México. No sabemos hablar, pero güey, Sí, este lo vi, cabrón güey. antes se quejaba porque entrar al baño de una gasolinera costaba 5 pesos y ahora el güey se la vive comiendo y viviendo, viajando de poca madre. Y No, y pues, su, hoy le pusieron una. ¿viste su casita de 12 millones? Se estaban haciendo de, güey, con tu sueldo de servidor público, tardas más de 20 años en pagar esta pinche casa, Capitalista, güey. hijo de la chingada, güey. Sí, güey. Y hoy lo que pasó en el Palacio Legislativo de que le metieron una sanjuaniza, pues Está muy cagado, güey. No mames, somos una burla, güey. ¿te acuerdas ¿Ah? cuando veíamos así riéndonos que pasaba en el Palacio Legislativo de Hungría, güey? Ajá. Levantaban una silla o una mamá así, güey, pues ya. Güey, de Corea, ¿no? También Ándale, nos en el de burlamos. Corea que se le subió a los putazos y así, güey. Ajá, güey. Pues bienvenido a la nueva realidad A la nacional. 4T, hijo. Dilo, aunque te duela, di Oh, no, yo no 4T. opino nada, güey. Yo nada más estoy citando lo que sucedió. Es correcto. Pues Santi, yo creo que eso sería todo. No hay nada más que hablar de esta situación tan horrible, güey. Este cabrón, ojalá, pues para empezar, lo agarren. Porque no creo, o sea, bueno, no, ni lo van a agarrar, que es lo peor, cabrón. Ya se quedó en Israel, no van a proteger. Se queda con sus amigos y es una situación horrible, güey. Sí, Entonces, sin duda. nada más vamos a hacer corajes. Lo dejamos hasta ahí. Santi, ¿algo más que quieras comentar? No, nada. Me divertí. Te quedaste con las ganas de decir eso, Sí, güey, pero bueno. muchísimas, pero ya me da. Imagínate, ya me da miedo, güey. También, güey, ya nos da miedo aquí, porque aparte aquí el estado de Puebla también ya no podemos decir cualquier cosa, güey. No, Pero porque bueno, acá, ¿cómo se llama? Dato protegido también, ¿no? sí, sus mamadas, güey, se pasan de madre. Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos dentro de 15 días aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.